Buenas tardes. Adrián, ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Guillermo? Cascales Marta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos había quedado pendiente terminar la reflexión sobre el tema de cómo va a desempeñarse en el próximo gobierno peronista el Ministerio de Salud. Y también reflexionar alrededor de ambiente, porque creemos que tiene que ir junto. Un ambiente sano Absolutamente. me da salud. Un ambiente poluido, contaminado, me impide la plenitud de mi vida. El justo morir, como dijiste el otro día. Sí. Pero a su vez nos quedaba pensar sobre los 3 subsistemas de salud que hoy permiten que una persona, una familia, una persona esté enferma, se sane en el subsistema de lo público, de gestión pública. Toda la salud es pública. Sí, sí. Viste que lo están repitiendo. No lo decían, pero ahora lo están repitiendo. Aprendieron. Están repitiendo. No, toda la salud es pública y gestión pública, gestión privada. Lo escuché al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, me pareció bien que empecemos a tener gestión, unidad de concepción. Porque si no, a veces piensan que lo privado no es salud pública, tiene un lío bárbaro. ¿Cómo no va a ser salud pública? Se le arma un lío en la cabeza. No para el compañero, estoy diciendo en general cuando se habla. El subsistema solidario, que son los que administran los sindicatos, las obras sociales. Sí, sí. Básicamente La seguridad el movimiento obrero, sí. Y el subsistema de gestión privada, que son las prepagas. Que este gobierno, que no se priva de hacer lío en cada uno de los sectores y sus subsectores, hizo también un lío muy grande por falta de conocimiento. Ya dijimos que primero les dijo, bueno, aumenten lo que quieran, está todo desregulado, después se asustaron y sin hacer costos le tiraron para atrás las tarifas. Y ahí se le armó un lío peor. Vos ves casi todos los sanatorios ahora en conflicto. Es lógico, porque los aumentos de salario, las paritarias fueron para atrás, los proveedores fueron para atrás. Los insumos, los medicamentos. Por eso, los proveedores... Vos pasás por todos los... Todo, y todos tienen conflicto. Al punto que el otro día pasé por Bartolomé Mitre. Pimpi vive cerca de ahí. Sí. Entonces la dejé... Y a la izquierda un sanatorio, pero estaban tocando el bombo a las 10 de la noche. Y estaban las enfermeras, pero no sé si no es el sanatorio La Bocra ese, boludo. El de La Bocra está en Bartolomé Mitre, el sanatorio Franchín, es el que está en Bartolomé Mitre y Mario Bravo. No, entonces ese... No, el que vos decís es el de Galeno, el Mitre, el sanatorio Mitre, que está... Bueno. Hay de 11, 3 cuadras. No, ya llegando a Callao, digo yo. Trinidad, está llegando a Callao, ese Galeno. Es el Trinidad, claro, es el ex sanatorio Mitre. No, pero este es llegando a Callao. No, entonces vos decís el Luis Pasteur. ¿Y ese de quién es? No, ese Luis Pasteur es una prepaga propia. Del lado izquierdo. Sí. A mí me parece, porque puede ser, veo en ambulancia de La Bocra, pero puede en ser Perón, que... por Perón es. No, esto es lo que puede pasar que lo tenga contratado también La Bocra y vaya con ambulancias. Es probable. Bien. Es el Pasteur ese entonces. Sí, Luis Pasteur, la obra social. Pero vos imaginate que a las 10:30 de la noche estaban metiendo bombo ahí en la puerta del sanatorio. No es, pero claro que ya están desesperados. Sí, bueno, a ver, ya no es a las 10 de la noche, sino a las 3 de la tarde también. No se puede hacer ruido. El sanatorio de enfermo internado. Y bueno, cosa de loco. Los muchachos no tienen alternativa. Pero no era normal. Y después pegué la vuelta, porque doblé ahí, pasé por la Favaloro y también está lleno de cartelones, de pasacalles, de... Todo. Bueno, estos muchachos son muy bravos porque no tienen idea de cómo esto es. Entonces,
haceme una reflexión, hágame por favor una reflexión de cómo en el gobierno peronista se articulan los tres subsectores. A ver, ¿qué estamos pensando? Lo que estamos pensando es que si el sistema no se integra en los tres subsectores, es muy difícil continuar. Es decir, hay que respetar todo. Y hay que respetar todo, pero con una planificación centralizada del Estado, porque como bien decimos, la salud es pública, con gestiones distintas, mediante los sindicatos, por la seguridad social, mediante el aporte privado en las prepagas y clínicas y sanatorios privados, y la gestión pública que hace del Ministerio de Salud Pública, que no solamente son los efectores, sino que son las políticas, que es toda la política de prevención, que son las políticas de turno, que regulan las tecnologías, cómo deben adecuarse, cómo deben estar, digamos, planifica, no solamente, y lleva las estadísticas, cosa que no es menor, porque en función de tener datos estadísticos vos podés planificar o mejorar el objetivo que estás creando. Esto es fundamental. Y ahí surgen los planes, los proyectos, los programas, todo eso se arma con una planificación centralizada y clara. Y que en el juego estén todos, y fundamentalmente con un solo objetivo, la salud de la población. Si la salud del pueblo no se mejora a partir de esta coordinación, estamos complicados. Esto es bien humanista, ¿no? No es nacional popular solamente, es nacional popular, humanista y cristiano, porque además estamos hablando de el prójimo, de la ayuda al prójimo, de la satisfacción que hablábamos el otro día, que la vocación te da ese amor hacia el prójimo para curarlo, para mejorarlo, para prevenir que se enferme, para que tenga una vida plena, porque si tiene una vida plena puede trabajar y puede servir a la comunidad. Y esto es lo más importante de todo. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos unificarlo en un sistema que sea, por sobre todo, justo. Y justo implica que todos tengan el mismo derecho de adquirirlo. Algunos mejor, otros peor, porque tienen su capacidad contributiva mayor. Pero la salud es una sola, porque la enfermedad es una sola. Entonces, para esa enfermedad se requiere un tratamiento específico. Y ese tratamiento específico debe ser igualitario para todos, ¿no? Esta es la justicia social. Eso es un compromiso del Estado indelegable, me parece. Entonces, tendríamos que trabajar sobre eso. Y por todas las cosas, por eso cuando hablabas vos del ambiente, tiene muchísimo que ver. Si la cosa más importante que se determina, o que se determinó allá por Alma Ata en el año 78, ¿no? Cuando decía en el año 2000 salud para todos en el año 2000, una de las cosas que tenía que resolverse era el agua potable. Agua potable de alcance a toda la población. Cosa que hoy, en 2024, todavía no se ha logrado. Mirá vos qué importancia, ¿no? Además, ya lo decía Perón, lo tengo acá porque lo traje. Dale. Porque es un documento que hizo desde Madrid Perón acerca de del medio ambiente. Un adelantado. ¿Cuál es ese documento que escribió el 21 de febrero de 1972 desde Madrid? Y es tan actual, después de 52 años de escrito, que no se puede creer. Cosas no resueltas y cosas que ya se vislumbraban. Digo, me parece... A ver, el eje central que hoy podemos analizar es la alimentación. La alimentación me parece que es lo central, que ingiere el ser humano en estas cuestiones. Tenés agrotóxicos, tenés el tratamiento de las tierras con elementos químicos que no le dejan su evolución natural, con lo cual afecta básicamente a todo. Tenés los pollos, los criaderos de pollo. Antes tenían gallineros, bueno, una cosa, es decir, los controles han mejorado, pero hoy tenés pollito adentro. O sea que a ver si te entiendo. Vos lo que estás diciendo es que todo el control de la producción, industrialización y circulación de la mercancía alimenticia tiene que estar en ambiente. Absolutamente. Y yo estoy de acuerdo, porque hoy sabe dónde está. Hoy lo tiene agricultura. Por eso, el SENASA. El SENASA está en agricultura. Claro, es un problema eso, porque en realidad hay que ver si los alimentos son saludables, y si no son saludables lo tiene que resolver los que se ocupan de la salud o de que no se enferme la población. A los pollitos para engordar lo que le ponen hormonas.
¿Eso es sano? No, afecta a la salud, porque la hormona ingresa al cuerpo humano, del ser humano, y por supuesto que le afectan un montón de variables. Digamos, las hormonas es el centro de todo el mecanismo de regulación del cuerpo. Pero estás haciendo un lío lindo, ¿eh? El peronismo está haciendo un lío. Vos sabés que es bien interesante. A mí me parece que los órganos de control de la sanidad animal y vegetal, comestible, que hoy es el SENASA, claro, no tiene por qué estar en el lugar de la producción. No tiene por qué estar. Vos sabés que hay una Comisión Nacional de Alimentos. El secretario de Comercio estaba en esa comisión y el secretario de Salud también. Claro. Y nos habíamos puesto de acuerdo ahí. El ministro era el que después fue gobernador en Tucumán, Mansur. Mansur, sí. Y tenía Chiti, se llamaba Pablo. Gran persona, gran compañero. Pablo Schedling. Sí. Que es médico. Sí, es médico. Sí. Era el que venía. Entonces nos pusimos de acuerdo que si el tema era comercial, opinaba yo. Si el tema era de salud, la última voz era de él. Y nunca tuvimos un sí y un no. Cuando él decía, esto impacta en la salud, no me tenía que justificar nada. Esto impacta en la salud, listo, tu voz es la que vale. Tu voz es la que vale. Pero vos estás diciendo, bueno, es verdad, eso lo institucionalizamos y lo ponemos dentro del Ministerio Preservación de la Salud, como vos que el nombre que le hayamos puesto. Y la vida saludable, ¿no? La vida saludable. La vida debe ser saludable. La vida saludable. Y que ahí estén los órganos de control. Esas comisiones, que son las que autorizan la comercialización y circulación de los nuevos alimentos. Porque además tenés el ANMAT que para los alimentos industrializados también se los controlan. Se controlan las partidas, ¿no? Obviamente, a ver si tiene alguna alteración que intoxique luego. Pero falta la otra parte, que es la más importante. También tenés el INAL que se ocupa de cómo se producen. Además, exacto. Aparte tenés el INAL, o sea, tenés organismos de control que pasarían a depender de aquella unidad funcional del Ejecutivo que se ocupa de la salud de su pueblo. Exactamente. Y que para eso se tiene que ocupar de la salud de la familia y de cada uno de los integrantes de la familia. Bien interesante eso. ¿Sería algo así como evitar que el único sentido en producir alimentos fuese que económicamente sea más rentable? Entonces, si te cae bien o mal, ¿qué importa? El productor gana más dinero y ya está. Cuando y se pone la renta por delante de la salud, estamos bien complicados en eso, ¿no? Es un tema que tiene que ver con los valores, en realidad, ¿no? Y por supuesto que son los valores. Pero si el dinero es más valor que la vida, bueno. Es bien interesante. Tampoco es que vas a generar todos mecanismos coercitivos que impiden la producción. Pero un sano equilibrio es el que tenemos que tener. Un sano equilibrio, incluso en el tema de la publicidad. Me parece que están avanzando por el camino adecuado, ¿eh? Están avanzando. ¿Y cuál es tu opinión, Tomás, sobre lo que estamos conversando? Bueno, primero que adhiero, y para complementar, quisiera poner como dos fotos. En el 1900, dice Carrillo, y bueno, y muchos sanitaristas, ¿cuál es la principal causa de muerte? Son las enfermedades infecciosas. Un siglo después, sacamos otra foto. ¿Cuál es la principal causa de muerte? Son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, EPOC. Entonces, hay de una foto de 1900 a una foto de 2000, del siglo XXI, hay una transición epidemiológica, ese concepto se llama, pero hay un cambio en la causa de muertes y enfermedad. En ese proceso, lo que se dio es, Carrillo pone dos conceptos clave, que es civilización como progreso material y cultura como progreso espiritual. Cuando el ser humano entra en la etapa industrial, en 1766, desde ahí se da un vertiginoso progreso material, un adelanto de la civilización, pero lo que plantea Carrillo es, ese adelanto de la civilización se da sin un progreso equivalente en la cultura, lo cual lleva a la vida artificial, se llama Carrillo. Él dice, la principal causa de muerte en el siglo, él lo nombra en el 1950, pero sigue vigente, es la vida artificial. Por lo tanto, para tener salud hay que
reencauzar la vida por el cauce natural. Esto que parece muy abstracto, lo que hablaba recién Adrián, se vuelve muy concreto cuando uno pone ejemplos concretos, y en eso un ministro de Salud canadiense en el 70 y pico viene a decir lo mismo que Carrillo, con otras palabras. La OMS lo pone como un héroe de la salud, a Carrillo no, pero bueno, eso son las reglas del juego, como decís vos. Es harina de otro costal. Y él lo que dice, hay 4 determinantes de la salud: la biología, el estilo de vida o los hábitos, el ambiente y el sistema de salud. Mientras la mayoría del presupuesto va al sistema de salud, lo que más determina la salud son los hábitos y el hábitat, o el estilo de vida del ambiente. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer foco, en los hábitos, organizar la vida de las familias, de la comunidad, y en el hábitat, de tal modo que sea una fuerza que tienda a la vida natural y no a la vida artificial, que después deriva en enfermedades crónicas no transmisibles, que son, en el 2022, datos del Ministerio de Salud, hay 400.000 muertes, 193.000 son por enfermedades crónicas no transmisibles, son la mitad de las muertes que se pueden evitar en gran parte si actuamos sobre los hábitos y el hábitat. Después, obviamente, el sistema de salud robusto para atender la enfermedad, pero para atacar esas causas de muerte hay que ir sobre esos dos y los ejemplos que ponías vos recién. Una postilla respecto de lo que dice, que es muy importante comparando las épocas, ¿no? Cuando te dice que al principio del siglo XX vos tenías las enfermedades infecciosas como primera causa de muerte. ¿Qué pasa en el medio? Es la era antibiótica. El primer descubrimiento de la penicilina. Estamos hablando de fines de la década del 20, 1929, 1930. Se descubre la penicilina, que es un antibiótico. ¿De dónde se descubre la penicilina? De un hongo. Digamos, todos los medicamentos en general, que son naturales, provienen del medio ambiente. De las plantas, de las cortezas de los árboles, de donde sea, digamos. Después, en función de eso, y con la investigación y el trabajo científico, esto se va transformando en drogas sintéticas o semisintéticas que actúan después. Pero el gran descubrimiento es eso. Y fíjate qué importancia. Antes el promedio de vida era muy corto. Es decir, en comparación a lo que teníamos hoy, un promedio de vida era 50 años, 55 años, cuando estábamos hablando a principios del siglo XX. Hoy tenemos un promedio de vida o una esperanza de vida de no menos de 75 años en nuestro país. Por eso, Adrián, te complemento con lo que vos decís. Nosotros estamos a favor del progreso material, que el ser humano haya entrado en la etapa industrial, lo vemos como algo positivo, pero creemos que como se dio sin un adelanto espiritual, lo que viene a aportar el justicialismo es al progreso material ponerle un equivalente del progreso espiritual, y ahí a los antibióticos lo que nos dio la industria es las redes de agua corriente, de agua potable, las cloacas, el antibiótico y las vacunas. Esas 4 cosas aumentaron mucho la esperanza de vida y son sagradas en esta evolución, pero hoy las causas de muerte cambiaron y hay que prestar atención sobre todo a la vida artificial. Creo que es el gran concepto en salud en estos tiempos. Y eso tiene que ver con las prácticas habituales en la comunidad. Entiendo, me imagino que esto también se ordena desde los clubes barriales, las actividades deportivas, no entrar en vicios excesivos, digamos, cosas que no son necesarias. Tampoco estamos hablando de una población asceta, ¿no? No estamos hablando de todo en su medida y armoniosamente. Es una impronta integral sobre el cuidado de la salud, que claro, si por el otro lado el secretario de Energía te deja sin gas, vas a tener un incremento de las enfermedades de acá a una semana. Absolutamente. En términos de todas las que devienen del frío, digamos, ¿no? Sin duda. Todas las que devienen... La respiratoria, básicamente. Claro. Vas a tener un lío importante. Sí. Y lo más importante, que después discursos ajenos a esta doctrina le van a echar la culpa al neumococo y no a los factores sociales, que puede ser el hambre, el frío, la falta de gas. Creo que ahí hay que ser muy claro en el diagnóstico, porque si no después le echamos la culpa a los microorganismos y no a los factores sociales, y con ese sesgo de doctrina no se puede solucionar. Claro, los de problemas. esto se deja de hablar también porque
¿Cómo vas a ir a hablar esto en un barrio de emergencia donde no hay agua corriente, no hay cloaca y encima duermen vestidos porque no tienen manera de calefaccionar sus habitaciones? Ni lo vas a solucionar con los antibióticos, ni nada por el estilo, ni con los broncodilatadores, ¿no? Entonces ahí directamente dejas de presionar con este tipo de educación. Yo también en esto del medio ambiente, estos días que estamos viviendo de una manera tan poco respetuosa, sobre todo de aquellos que conducen el país a los conducidos, ¿no? Fenómeno que ya venía. Me pregunto cuánta importancia tiene cuando el medio ambiente es el psicológico. Cuando la gente sale a la calle sin saber si al día siguiente va a tener para comer. Cuando la gente sale a la calle preguntándose si va a tener un tren para volver. Cuando la gente sale a la calle preguntándose con qué barbaridad lo va a atacar el presidente en su vocabulario. Cuando la gente sale a la calle sin una palabra de respeto y amor al otro, ¿o eso no es medio ambiente? Eso es clave porque ahí está la relación entre lo social y lo biológico. Eso es un factor social de estrés. De estrés. Y ese estrés social impacta y después se traduce y se manifiesta en lo biológico con cambios a nivel del organismo que generan en parte las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso en la facultad nos dicen el estrés es uno de los factores determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles. Quizás lo que no nos dan en la facultad son las herramientas sociales para mirar el estrés como un fenómeno social y no como un fenómeno biológico o individual. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece de nuevo, Tomás, que tiene que ver con el amor. Y no se puede, parece estar prohibido hablar de amar al otro. Parece estar prohibido. Y amar al otro es preguntarle qué le pasa, qué tiene, cómo lo ayudas. ¿Qué serenidad le podés transmitir? Fíjate que hoy, antes de venir para acá, prendí la televisión y estaba este muchacho presidente en Estados Unidos. El pibe. Se había entrevistado justamente con algún tema vinculado con las empresas de inteligencia artificial. ¿Qué era lo más importante? Que la inteligencia artificial se iba a poder aplicar a un programa de salud. Bueno. Entonces vos ya, ¿para qué los médicos? ¿Para qué el ser humano? ¿Para qué la gente? Si ese programa tan inteligente de salud te iba a mandar los exámenes que hacer, los iba a analizar, te iba a dar la respuesta, iba a dar los remedios, nunca ibas a ver una persona. Porque desprecia el saber y al ser humano. Lo desprecia, porque si una máquina pudiera introducir directamente, como hablamos la vez pasada, es decir, todos los signos y síntomas para dar un diagnóstico, sería una locura. ¿Entendés? Y las personalidades tienen su particularidad y hay que individualizarlas y sobre ellas actuar, ¿no? Esto es lo que te digo. Moreno, puede ser que cuando un enfermo necesita la voz del médico que le diga, tranquilo. Puede ser, sí. Escuches una máquina. Bueno, lo que pasa es que hay toda una concepción atrás, Marta, que la objetivó en 4 escritos muy importantes para leer Durán Barba, en algún principio de año, sea en el 18 o en el 19, donde se planteó incluso la inmortalidad del ser humano, en una mezcla con la cibernética. Y tuvo una osadía de decir en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas y vamos a vencer la muerte. Claro, el vencer la muerte implica que ya también tenés que empezar a impedir quienes nacen, porque si no van a morir, ¿cómo van a nacer? Los recursos no alcanzarían. Y ahí también hace una hipótesis de cuánta gente sobra en el mundo y para cuántos alcanzan para ser inmortales. Bueno, todas estas concepciones, ahí entra donde el presidente está yendo ahora, porque habla del gerente de Google, habla del gerente de Apple, habla de los muchachos de Microsoft,
Todavía no estaba en boga la inteligencia artificial como está ahora, pero ya se estaban empezando. Y algunos libros que ellos han hecho en esto de vencer lo que él llamaba la enfermedad de la muerte, y que en realidad al ser inmortal sos Dios, por eso necesita terminar. Ahí está. Necesita la terminar reinterpretación de la vida eterna. Bueno, es la reinterpretación. Por eso necesita terminar con también las religiones monoteístas. Claro. Esta es una visión de la humanidad que obviamente está por fuera de la trascendencia. No es exactamente Milei, Milei es un hombre de la trascendencia, de una teología equivocada, de una teología de secta, pero cuando él apela a las fuerzas del cielo, no es esto. Esto es más el progresismo. Esto que estoy contando es este progresismo a la violeta, que bueno, solemos decir en algunas reflexiones que tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto te quitó el trabajo y te quitó a Dios, porque a nosotros nos enseñaron que cuando vos trabajás también dialogás con Dios, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te quitaron las dos cosas. Por eso venía esta tontuela de la renta universal y no del ingreso correspondiente a un trabajo que tuviste con un ingreso digno, obviamente. Como no vas a tener trabajo, te dejan el ingreso, pero te quitan a Dios. Los dos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto, transitaron este camino. Nosotros tenemos que reintroducir el diálogo con Dios, con el trabajo, y el diálogo con Dios del último don, que es el don de la justa muerte, como dijeron ustedes, o de la muerte cristiana, en paz y en armonía. Me parece que ese proyecto de vida es inmensamente superador al proyecto de vida que están planteando tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia, y ni hablemos del anarcocapitalismo, que es una melange que ahora no tenés claro dónde encuadrarlo. Y están aboliendo la fe y la esperanza, que son dos cuestiones fundamentales en la vida del ser humano. Entonces es muy difícil todo esto, ¿no? Trascender, para decirlo de alguna manera. Trascender. Yo estoy de acuerdo, me parece bien interesante el punto que valoraron ustedes de los órganos de control fitosanitarios y demás en manos de este ministerio, que también tiene ambiente bajo su égida. Y tenemos toda la diversidad de temas que tiene que tocar ambiente, que tiene que ver con la preservación del agua dulce, la preservación de los bosques, del hábitat que vos estabas hablando, la preservación. Ahí hay un tema que tiene que ver con la utilización de la energía fósil y el posible hecho contaminante que se da con los países desarrollados, porque después que ellos la utilizaron para su buen vivir, contaminando todo la casa común, ahora te piden que vos no contamines y no uses la energía que prima facie es la energía más barata en términos de costo-beneficio, de practicidad y demás, que es la energía fósil. Vos pensá que quizás con 500 kilos de combustible vos transportás 30 toneladas, 30.000 kilos. No te pasa esto con el transporte movido a baterías, Claro. En un celular hay el mayor peso es la batería. Vos le sacás la batería, no pesa nada. Si lo querés, lo que tiene que ver con los circuitos es cada vez más chico y más liviano. En los vehículos pasa lo mismo. La relación peso del combustible, en este caso la batería, y la carga transportada es ampliamente favorable para la energía fósil. Claro, estos debates te hacen que vos tu proceso de industrialización y de logística sobre combustibles más caros en esta relación te quite competitividad.
Pero la tendencia esa que tenés que dejar de usar combustibles fósiles, hay que estudiarlo. No tenemos una posición fija, hay que estudiarlo, hay que avanzar, pero está claro que la Argentina tiene abundante energía fósil y no tiene mucho sentido que no se utilice preservando el ambiente, ¿no? Y en ese sentido, Carrillo decía, no puede haber salud sin medicina social, no puede haber medicina social sin justicia social, y no puede haber justicia social sin independencia económica. Entonces, para nosotros, desde la salud, lo primero y lo más importante es la independencia económica y la justicia social, y eso es solo posible por las características del sistema internacional si nos industrializamos. Así que me parece que las visiones reduccionistas que enfocan en un tipo de energía y no en la industrialización del país, creo que las posturas que plantean siempre ustedes y que nosotros hemos aprendido son superadoras. Y algo breve, como para explicar un poco cómo pensamos el plan desde los hábitos y el hábitat. A ver. Los hábitos en términos sencillos lo dividimos en el uso del tiempo. Hay una encuesta del INDEC del 2021 que dice, bueno, ¿en qué usamos el tiempo los argentinos? Y lo dimos en 3 tercios. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, en términos cuantitativos. Ahora, en términos cualitativos, hay que ponerle calidad al tiempo de sueño, al tiempo de trabajo y al tiempo de ocio. Esta encuesta del INDEC dice que la mitad del trabajo en Argentina es no remunerado, no reconocido socialmente, en gran parte trabajo de cuidados en los hogares, llevado adelante por mujeres en gran parte. En el trabajo muchas veces son condiciones insalubres, y en el ocio un bajo porcentaje de la población está en actividades educativas. También hay la mitad de la población participa de reuniones o de fomentar sus vínculos sólidos y no líquidos. Y en el tiempo de ocio hay una constante en todos los grupos etarios que es el uso de las pantallas audiovisuales, 5 horas por día, el 90% en todos los grupos etarios. Eso me parece que es un tema fundamental, en que Carrillo decía, bueno, la era industrial nos permite más tiempo de ocio y democratiza el tema es que usemos el tiempo de ocio para cultivar las virtudes y no para anestesiarnos. Y me parece que hay que ordenar esos 3. Y en el ambiente son 3 escalas. La vivienda, que es parte del ambiente, sin vivienda sana, higiénica, no hay posible salud. Carrillo plantea el centro cívico y la ciudad. Y él dice, dentro de cada vivienda tiene que ser accesible una sociedad de fomento, un club, una salita, un jardín, una escuela. Plantea alrededor de las ciudades un cinturón de bosques y praderas. Y en el ambiente, a nivel macro, como bien lo mencionaba Adrián, es la concentración demográfica, las megalópolis, que se llama. Hoy somos 14 millones acá solamente en ciudad y conurbano. El consumismo, el ecologismo va por la cultura del consumismo, no por solamente las producciones de verdes, como nos quieren poner ese consumismo, y la obsolescencia programada. Antes no sé, el rastrojero que se hacía acá en Argentina le duraba 2 generaciones a los trabajadores, y antes las cosas se hacían para que duren mucho, hoy se hacen para que duren poco. Sin esos ejes es en vano hablar de ecologismo, de ambientalismo. Por eso los mensajes de Perón en el 72, en el 74 son fundamentales, y para hablar de ecologismo creo que tenemos que volver a esos textos siempre. Tenemos un tema que obviamente no podemos no abordar, que es el tema de la minería. Debate intenso y profundo, eso pega directamente en el ambiente. En Mendoza esto se vio entre Malargüe y el resto de Mendoza. De hecho, Malargüe dejó de participar de la fiesta de la vendimia, la elección de la reina, no mandó representantes porque dijo, bueno, estoy en una provincia donde todos son antiminería y Malargüe tiene que ser básicamente minera. El desafío es cómo compatibilizamos. En estas provincias cuyanas el uso del agua para la minería y para las plantaciones, ambas necesitan agua, sobre todo la vid. Sí. Bueno, había ahí una tensión, ¿está bien?
La necesidad de volver a abordar esto desde las distintas ventanillas del abordaje multifacético, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un gobierno funcione armónicamente y no en las tensiones? La doctrina es la que permite la armonía, porque está claro que estamos hablando de la base material de la nación, y en la base material de la nación entra la minería. Y no es que hay pueblos mineros que se van a morir a los 45 años y hay pueblos que no son mineros, entonces viven 85. Eso es absurdo, digamos, la creación de Dios, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo hacemos para que todos estos temas sean abordados en una misma mesa de manera sistémica y llegando a la mejor conclusión? Tenés que poner el hombre, la familia, la comunidad en el centro, no solo para la economía. Es obvio que para la salud también, para el ambiente también. Y la reflexión del ambiente y de la salud con la base de materiales, donde se encuentra con los factores de producción y la eficiencia de los factores de producción, que van a trabajar sobre los recursos naturales para bajar la pobreza. Cuanto más bienes haya a disposición de la población, bienes y servicios, menos pobreza vas a tener. Esto es obvio. Es obvio. Fíjate vos que para que no haya pobreza en leche, nosotros tenemos que aumentar un 20% la producción de leche, como mínimo. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Claro. El problema es que hay un 20% que se exporta. Entonces te queda el 80% para el consumo. Ahora, si yo suprimo el 20% de exportación, genero un daño también al conjunto de la macro, porque me van a faltar los dólares de esa leche que se exporta. Por lo tanto, la síntesis correcta es: hay que incrementar 20% la producción de leche. Bueno, con todo lo que eso implica. ¿Para dónde la trasladamos? ¿Cuándo una vaca está en el mejor momento para que no te dé 15 litros, sino 30 o 40? Claro. La misma vaca te puede dar 15 litros o 40 litros. Ahí entra cómo va generando los espacios de armonía entre las distintas disciplinas y las miradas en un equipo de gobierno. Y fíjate que cuando uno lo aborda así, qué poco relevante pasa a ser el presidente en términos de conocimiento para decidir las mejores políticas. Es imposible. ¿Cómo va a saber el presidente cuál es el mejor hábitat para una vaca para que en vez de 15 te dé 40 litros? Prácticamente con la misma comida. La política se transforma en un trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo haces para que el equipo tenga armonía? Eso es la doctrina. ¿Y cómo haces para que la doctrina sea embebida en los militantes? Bueno, tenés que arrancar de los principios ordenadores. ¿Qué es lo que hablamos acá? Marta habló recién del amor, hablamos de la valentía, hablamos de la justicia social, hablamos de esas verdades absolutas. Cómo todo se va concatenando para que podamos tener un equipo de gobierno que haya representantes de las singularidades, pero entendiendo el bien común. Y cómo cuando no se entiende el bien común, también se desprecian los equipos de gobierno, que es lo que le pasa a Milei. Y por eso a los 4 meses y pico, saquemos diciembre, porque eso empieza la primera crisis de gabinete. Y lo difícil que se le hace conformar un equipo de gobierno, que se tienen que ir a sacar una foto tomando un café a las 11 de la mañana para decir que hay equipo, cuando tenían que estar trabajando. Claro. Porque las 8 horas de trabajo es en ese horario, no con los mozos sirviendo café en una confitería. Ridículo. Todo es ridículo. Esto es el peronismo en acción. Ahí tenemos que llegar. Miren, los proyectos individuales, cuando hablamos de lo colectivo, pasa a un segundo plano. Pensar que una vez se puso de moda hablar de los proyectos personales. En este siglo, cada dirigente relevante aparentemente tenía un proyecto.
Y uno decía, ¿estará discutiendo estas cosas el dirigente relevante o estará asumiendo la política como simplemente un lugar de trabajo? Quiero trabajar de presidente, quiero trabajar de ministro, quiero trabajar de secretario, de subsecretario. Absurdo. ¿Cómo vamos a construir un país así? Acá es donde emerge con precisión el peronismo. Ustedes abordaron una temática, preservación de la salud, evitar enfermedades, ambiente. Llegamos a tocar el tema de la minería con la importancia de la base material y incorporamos el tema de una producción que tiene que ser sustentable, no contaminante, importante como lo de la producción láctea. Y para que no haya pobreza en leche, que significa que cada argentino consuma por lo menos 245 litros anuales de leche, eso está medido. Sí. 245 litros, cada argentino tiene que consumir anual 120 kilos de proteína cárnica. Promedio, obviamente. ¿no? Tiene todo tipo de carne. Y menos que eso está medido. Hoy obviamente no lo tenemos en consumo de proteína cárnica y estamos 20% menos en el consumo de los productos lácteos. Cuando vos armás el consumo per cápita estás en 200 y tenés que llegar a 245. La producción está, pero no debemos exportar nada. Bueno, ahí tenemos un problema, se tiene que ir Nestlé, tenemos un problema en el mercado, en el sector externo, los dólares, bla, 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 bla. Hay que aumentar la producción. Y ahí tiene que aparecer agricultura y ganadería diciendo dónde, cómo. Y obviamente tiene que aparecer el sistema financiero generando el crédito para esa mayor producción. Y obviamente tienen que estar los hábitos de consumo para que esa producción tenga realización en la demanda, diciéndole es necesario volver al consumo de leche en sus derivados, múltiples formas, ¿no? Mejorando el desarrollo. No, todo. Los 245 litros es leche líquida más todos sus derivados. Claro. Para hacer un kilo de queso sardo, el de rallar, son 12 litros de leche. 12 litros de leche. Sí. Para hacer un kilo de leche en polvo son 7 litros de leche. Ahora están diciendo que son 7 kilos de leche. Claro, todo esto te lleva a tener una sana planificación de la economía donde la interacción con el sector privado es fundamental, porque nunca nos tenemos que olvidar que es un gobierno esclavo con un pueblo libre. No es un equipo de burócratas diciendo lo que hay que hacer, no es la economía centralmente planificada. Porque a su vez está el libre albedrío, que es un don de Dios. Este gobierno esclavo de un pueblo libre es lo que el peronismo tiene para ofrecerle al pueblo argentino en la próxima contienda electoral. Hace años que el peronismo no debate en estos términos, ¿eh? Hace años. La profundidad de estos debates en un plan de gobierno hace rato que no se da. Se dan consignas, agencias diciendo, tengo un plan, tiene un plan no sé de qué, tengo un plan no sé, y esto no se debate. El peronismo es tan superior al resto de las doctrinas en boga que podemos iniciar nuestra campaña electoral, la del conjunto, para que el peronismo vuelva al gobierno cuando Dios quiera, discutiendo estas cosas. No necesariamente en televisión, también en los barrios, en los clubes, en las facultades. Como se hizo siempre. En las escuelas secundarias, en las reuniones de vecinos. Yo me imagino ustedes explicando esto en un club de barrio y los vecinos participando, siendo convocados y haciendo un silencio de esos que son esos silencios cuando estás aprendiendo con H porque también van a participar. El peronismo tiene mucho para brindarle al pueblo argentino. Cuando ellos decían que el peronismo estaba acabado, nosotros simplemente planteando desde la doctrina los distintos esquemas de gobierno en función de los ministerios, le encontramos la riqueza al peronismo. Mirá si Milei va a poder hablar de esto. No tiene ni idea, por eso dice, bueno, si no come se muere. Pero mirá el absurdo del presidente diciendo si no llega a fin de mes va a estar muerto. Y si no come, él piensa que solamente estás con sobrevida si comes. Y todo lo demás, todo lo que ustedes acaban de explicar,
todo lo que tiene que ver con el hábitat y con el hábito, y no hace parte de una cabeza anarcocapitalista. Por eso la doctrina peronista es tan superior. Y quedaron dos temas que a mí, seguramente por mi condición femenina, me preocupan mucho, porque creo que si no los abordamos las mujeres va a ser difícil. Uno es este tema de las pantallas. A partir de la pandemia, los niños empezaron a tener dificultades para hablar. La imagen, aparentemente, ganó el fonema. Y como los padres encontraron una solución prendiéndole el televisor, los niños no hablan, pero no sabemos lo que piensan. ¿Por qué no hablan? ¿Qué les pasó? Cuesta mucho, hay que readaptarlos. Me parece que quizás, Guillermo, seguramente que tenemos compañeros, compañeras que se dedican a este tema específicamente. Y hay que hablar con ellos. Yo sé que los pueden reeducar. Eso, Marta, nosotros en el plan lo abordamos y ponemos básicamente que hay una epidemia de salud mental silenciosa. De hecho, en el diario La Nación una periodista lo abordó, y el Ministerio de Salud dice: 1 de cada 3 personas mayores de 20 años padece depresión, ansiedad o adicciones. Nosotros, dentro de las adicciones, no son solamente drogas físicas que consumimos, sino también las pantallas. Y hay una virtualización de la vida, una relación entre la vida real y la vida virtual, que cada vez la vida virtual gana más terreno. Y como siempre, no estamos en contra de la vida virtual per se, pero sí cuando esa vida virtual rompe la armonía y está en una desproporción en términos cuantitativos y cualitativos, porque también los contenidos que se le dan a chicos de 3, 4, 5 años no son para esas psiquis inmaduras, que son muy plásticas. Vos las moldeás muy fácil, entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso es el futuro en definitiva. Y el otro es el autismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay tal cantidad de autismo. ¿Qué pasa? Y bueno, los vínculos, tiene que ver con los vínculos. Tiene que ver mucho con los vínculos. Y además, es decir, hoy están descritos distintas e infinitas tipos de autismo, es decir, algunos más profundos, algunos menos profundos, cuando antes lo conocíamos de alguna manera claramente, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la comunicación y con... Porque al tener pantallas, al no tener... Digo, vamos a explicarlo claramente, digo, porque me parece que esto sirve para que el pueblo lo vaya entendiendo también, en la cotidianeidad, porque ¿en qué casa no hay una pantalla? Digo, no me parece que tenga que ser tan técnico la explicación. La explicación está en que no hay vínculo porque tampoco en la casa existe el vínculo, porque el padre trabaja todo el día o porque la madre está ocupada en otros temas, entonces no está el vínculo del diálogo con el hijo, con la hija, el qué pasó, el cómo está la tarea del colegio, digamos, este tipo de cosas se ha perdido. Es decir, entonces es como un ensimismamiento del chico que va desarrollándose y va hacia adentro. A ver, en soledad. La soledad, vos lo dijiste, y la soledad se da cuando no hay relación interpersonal. Ahora, dentro de las doctrinas imperantes en medicina y en salud, se tiende a ver el aspecto biológico de los problemas. Entonces, cuando frente al autismo, frente al retraso del lenguaje, ¿cuál es la respuesta de gran parte del sistema de salud? Tecnología médica, buscar las causas biológicas, cuando claramente no es que sucedió una mutación biológica actual que produce... La consecuencia. Son causas sociales y por lo tanto las soluciones de raíz son sociales. En síntesis, muchachos, el próximo gobierno peronista es un equipo, donde hay un director de orquesta, pero nunca el director de orquesta puede reemplazar a los solistas. Y este es un error que se cometió, donde se piensa que el director de orquesta también es el primer violín, el primer piano, el primer... Muchachos, cada uno con su virtuosismo. El director de orquesta, que es el presidente, deja que se explayen en armonía los distintos instrumentos, y donde siempre hay un primer violín, pero generalmente hay 12 violines, 10 violines. Entonces eso es el gobierno.
Y todo eso, para que funcione en armonía, tiene que haber una doctrina. Cada uno tiene que saber lo que está haciendo y la manera de pensar. Por eso es tan importante que el próximo gobierno peronista sea doctrinario. No es que la doctrina, muchachos, la doctrina basada en los principios siempre está actualizada. Lo que estamos haciendo ahora es expresar esa doctrina en planes de gobierno. Eso sí, obviamente, hay nuevas enfermedades, nuevas situaciones, eso se actualiza. No la doctrina. La doctrina es una manera de abordar la realidad y generar los espacios espirituales y materiales para que la familia, el ser humano, se desarrolle. El próximo gobierno va a ser bien doctrinario. Y la doctrina verdadera es el peronismo. No, ¿y qué hacemos con los progresistas y con otros que quieren votar? Y sí, que decidan. Perón decía: se gana la elección con un frente electoral, se gobierna con la doctrina. Y acabamos de explicar que si no hay una doctrina que la sustente, no habrá buena salud para nuestra población. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos y vamos a ir abordando todos los distintos equipos de gobierno con esta metodología. Muchas gracias Tomás, muchas gracias Adrián. Brillante desempeño y a trabajar porque el próximo gobierno peronista está cerca. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.